Bien, hermanos, vamos a comenzar nuestro tema del día de hoy. Por eso, saquen sus Biblias. Vamos al libro de Proverbios. Proverbios está después de Salmos. Busquen Proverbios capítulo 1 y vamos a desarrollar nuestro tema del día de hoy. Son 33 versículos y aunque hay algunas palabras que no las vamos a entender fácilmente, el Señor nos ayude a poder comprender su palabra. Y vamos a desarrollar nuestro tema. Vamos a nuestro punto 1. Dice así: la palabra proverbio literalmente significa ser semejante o ser comparado con otro concepto. De esta manera, el autor da un dicho y lo compara con otra cosa que pueda explicar mejor su idea principal. Por lo general, un proverbio es un refrán que resume una experiencia común entre los hombres. A veces es solamente una observación de la vida humana y en otras es un consejo de cómo conducirse en cierta situación. En su mayoría, los proverbios forman una guía de conducta, pero no son mandatos absolutos o promesas que se aplican en cualquier situación. Existen excepciones al caso normal. Por ejemplo, el justo por lo general prospera en el sentido amplio de esta vida, pero Job es una excepción. Nos dice, normalmente los proverbios consisten de dos renglones. Hay algunos con tres, cuatro o seis. El segundo renglón puede desarrollar el primero, ampliarlo, completarlo, definirlo, enfatizarlo o decir lo contrario. Entonces, vamos entonces a desarrollar nuestro tema. Nos dice, las 7 secciones fueron escritas por varios autores. Entonces vamos a nuestro versículo 1 de Proverbios que nos dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Quién escribió los proverbios? Salomón. Ujú. Que viene a ser el hijo de David. Salomón, hijo de David. Ujú. Ahora, no solamente escribió Salomón, ¿qué más nos dice en el capítulo 10, versículo 1? También dice Ujú. Salomón. Así es. Entonces, también Salomón. O sea, el libro de Proverbios está conformado de varios autores, pero en este caso, en su gran mayoría, son de Salomón. Ahora vamos al capítulo 22, versículo 17. Nos dice que esta tercera sección fue escrita por autores desconocidos. Vamos al versículo 22, versículo 17. Ahora, ¿de quién nos está hablando? Dice el versículo 17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. ¿Qué otros autores escribieron también el libro de Proverbios? Dice, esta se designa por la frase las palabras de De los los sabios. sabios. Los sabios, o los dichos de los sabios, también de los sabios. Y ahora hay una cuarta sección que nos dice en el capítulo 25, versículo 1, de quién también está escrita. Dice versículo 1, también estos son los proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. ¿Quién los escribió? Salomón. ¿Y por quién fue transcrita? Por los varones
de Ezequías. De Ezequías. Ahora, hay una quinta y sexta sección, dice, que fueron escritas por no judíos. Entonces vamos al capítulo 30, versículo 1. Dice así: palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Entonces, fue escrito por Agur. Ahora, también en el 31:1 nos dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Por quién también fue escrito? Por Lemuel. Ajá. El rey, bueno, el rey Lemuel o Lemuel. Ajá. Ahora, más abajito nos dice, el rey Lemuel recibió sus proverbios de su, ¿qué dice el versículo 1 de 31? De su madre. De su madre. Y dice, la última sección del 31, del 10 al 31, fue escrita por un autor desconocido, la cual tomó la forma de un acróstico. ¿Qué es un acróstico? ¿Tienen alguna Es definición de una qué es el poesía. acróstico? Ya. Es una poesía que se escribe en vertical y se va poniendo las letras, las iniciales de cada frase. ¿Y, y Bueno, a sí me quién acuerdo que lo hacía en el encontramos? colegio. ¿A quién encontramos en esos versículos del 10 al 31? Está en el título. Elogio a la mujer virtuosa. A la mujer virtuosa. A la mujer virtuosa. Siempre memorícense siempre este versículo, chicos, los varones. El versículo 30 dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Así que memorícenlas, chicos. Busquen a una mujer que tema a Dios, que ame a Dios, Amén. que sirva a Dios. Como el mismo texto nos dice, es vana la hermosura, es temporal Se acaba. y se acaba. Uh-huh. Y así vamos a ir aprendiendo poco a poco. Ya llegaremos ya a este punto ya. Pero sigamos, sigamos. Poco a poco. Paciencia, paciencia. Lo mejor viene al último. Así que vamos, dice la B. Los proverbios fueron escritos entre los 900 a 700 antes de Cristo, por lo que su elaboración cubrió unos, ¿cuántos años cubrió? 270 años. 270 años. 70. O sea, miren cuántos años tomaron para poder escribir estos proverbios. Y ahora sabemos que también Salomón vivió muchos años. Claro que no todos, o sea, los proverbios que tenemos en nuestras Biblias hasta el día de hoy es una recopilación de algunos de los proverbios que Salomón tuvo. No es el completo de Salomón. También, como lo hemos visto, se han sumado varios autores que también escribieron y que están allí en el libro de Proverbios. Ahora,
volvamos a nuestro capítulo 1 y vamos a leer desde el 1 hasta el versículo 5. Y vamos a entender el propósito o la razón por la que fue escrito este libro. Vamos a leer. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Entonces, mientras hemos leído estos versículos, nos ha mostrado la razón por la que fue escrita. Ahora, nos dice en el versículo 2, ¿con qué fin fue escrita? Para entender sabiduría y doctrina. Así es. Para entender sabiduría y doctrina. Sabiduría y doctrina. Ahora, sabiduría, más adelante lo vamos a definir, qué es ser sabio, qué es sabiduría. Y doctrina se refiere a la enseñanza que se da. Ahora, también nos dice que el propósito del libro de Proverbios es para discernir o conocer razones prudentes. Razones prudentes. También nos dice para recibir. ¿Qué recibimos? Versículo 3, el consejo de prudencia. Consejo de prudencia. Y también para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Ahí seguido. Sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Para crecer en o aumentar el saber. A ver, Ujú. También para adquirir consejo. ujú, Y ahora hagamos un stop ahí. Entonces, miren todas las cosas que Dios nos va a enseñar a través de este libro. Vamos a poder ser sabios, vamos a poder ser prudentes, vamos a adquirir consejo. Entre otras palabras, es como si Dios nos hablase, nos dijese, eh, haz esto y te va a llevar a esto. O sea, es Dios dándonos un consejo para que nos vaya bien. Incluso nos dice que va a dar sagacidad a los simples. ¿Y quiénes eran considerados simples? Eran, eh, siempre en el libro de Proverbios vas a encontrar esa palabra, los simples. Y los simples son personas que no toman el consejo de Dios. Entonces, aún a los que no toman el consejo de Dios, Dios puede abrir los ojos, puede dar sabiduría, darles entendimiento y si buscan de Dios, Él puede darle sabiduría. Y no solamente a ellos, sino dice también a los jóvenes. Y nosotros somos jóvenes.
y necesitamos de sabiduría, necesitamos del consejo que Dios nos da para nuestras vidas. Dice, nos dará inteligencia y cordura. Cordura dice que eh, es cuando tomamos el consejo bueno y lo hacemos. Es aprender lo que es correcto. Ahora, para el que ya es sabio, también nos dice que va a aumentar su sabiduría y que vamos a adquirir consejo. Todas estas cosas el Señor nos va a dar. ¿Y cómo? A través de su palabra. Ahora, no sé si se han fijado, regresemos un momento hacia arriba, Karen, por favor, hacia los temas, hacia donde estaban los temas. Ahí, ahí, ahí. Ajá. Un poquito más abajito, sobre todo la parte de abajo. El libro de Proverbios vamos a desarrollar varios temas donde vamos a poder aprender a cómo comportarnos, cómo podemos actuar ante las situaciones. Nos habla, por ejemplo, hay temas, por ejemplo, para tratar con el dinero, con las posesiones, la pobreza. Hay también para los padres, para disciplinar a los hijos. Eh, Tal vez uno se pregunta, pero yo soy joven. No, es necesario que desde esta edad aprendamos todas estas cosas. No desechemos lo que Dios nos está dando. Ahora también nos dice acerca de la esposa, cómo un esposo debe tratar a su esposa, o cómo también nos habla acerca de la amistad, nos habla acerca de la justicia, nos habla acerca del uso del alcohol, también acerca de la belleza, cuál es eh, cuál es lo mejor, o cuál es la mejor belleza. También nos habla del orgullo y de la humildad. Nos habla también del enojo. Entonces vamos a tocar temas donde Dios nos va a estar guiando, nos va a dar el consejo para que podamos actuar en esas situaciones, para que cuando tengamos que pasar por esas situaciones, sepamos cómo debemos actuar. Volvamos a nuestro punto, por favor, Karen. Entonces, durante todo el libro de Proverbios vamos a desarrollar y, y el deseo eh, mío y espero que también el de ustedes es que Dios nos haga a nosotros más sabios. Y más adelante vamos a entender qué significa ser sabio. Sabio no es aquel que tiene mucha información en su cabeza. Vamos a entender qué significa ser sabio. Sigamos. Por consiguiente, los proverbios tienen la finalidad de desarrollar la habilidad o destreza para vivir sabiamente con el discernimiento que solo Dios da. Ahora, ¿cuál es el principio de la sabiduría? ¿Se acuerdan del tema de la semana pasada? ¿Se acuerdan? O ya se Sí, olvidaron ya. El el temor de principio de Jehová. la sabiduría es el temor de Jehová. Es el temor de Jehová. Dice, la persona sabia es aquella que tiene experiencia y conocimiento en cuanto a vivir la vida como Dios dirige. Entre otras palabras,
Dios nos da su palabra, me la da a mí. Está en mis manos el hacer o no hacer el consejo o la palabra que Dios me da. Dice, la persona sabia es aquella que tiene experiencia y conocimiento. Entre otras palabras, es aquel que hace y que conoce en cuanto a vivir la vida como Dios dirige. Volvamos de nuevo. Es aquella persona que hace y conoce en cuanto a vivir a la vida como Dios dirige. Hay un versículo que nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Ustedes creen que Dios nos dará un consejo malo? ¿Ustedes creen que Dios nos guiará a, a que nosotros nos apartemos de Él? No, Dios quiere que estemos cerca de Él. Dios nos da su palabra para que podamos encaminar. Ahora, déjenme leer un momento, déjenme buscar un ratito. Hay un salmo que es muy importante. Miren, busquen el Salmo 119, versículo 9. Dice así: Amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Responde, con guardar tu palabra. ¿Qué más? Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese es el anhelo, ese es el deseo de que debemos tener cada uno de nosotros. Cuando nos dice, eh, ¿con qué limpiará el joven su camino? Ustedes saben que no tenemos experiencia en nada, no tenemos conocimiento, pero Dios nos da ese conocimiento, Dios nos da la sabiduría a través de su palabra para que sepamos cómo debemos caminar como Dios le agrada. Y este mismo versículo nos dice cómo, cómo andaremos agradable delante de Dios, cómo podemos caminar. Nos dice, guardando tu palabra. Y en el versículo 11 nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos, o sea, tu palabra, para no pecar contra ti. Porque cuando yo hago lo contrario a lo que Dios me ha dicho, es pecar contra Dios. Y cuando yo hago lo que Dios me ha dicho, es obedecer a Dios. Entonces, vamos a seguir. eh, el deseo, en mi deseo de poder enseñarles todo esto, es que aprendamos a caminar con el Señor, aprendamos a guardar la palabra del Señor. No es fácil. No les digo tampoco que Miguel lo hice así, ¿no? No. Es un camino donde vamos a tener luchas diarias, luchas con nuestra carne, luchas con el mundo, luchas con el enemigo, pero debemos estar bien cimentados en la palabra, debemos meditar en la palabra de Dios, para que cuando vengan situaciones donde no sepamos qué hacer, venga la palabra de Dios y hagamos lo que lo que Dios dice. Eso es caminar en el temor de Jehová, como lo hacía Salomón. Salomón, como lo leíamos en el tema pasado,
Dice, guardaba los mandamientos y los estatutos de Dios. Digamos, vamos a leer y nos dice, mayormente, ¿para quiénes son los proverbios? Y nos dice el versículo 4, ¿para quiénes? Para los simples y los jóvenes. Así es, Ujú. así es. Y también el versículo 8, ¿qué nos dice? Para los hijos. Para los hijos. Muy bien, Luxa. Está atenta, está atenta. Así es. Y todos somos hijos. Y en su mayoría, bueno, tenemos padres a quien tenemos que honrarlos, a quien tenemos que obedecerlos también. Ahora, vamos a seguir avanzando en nuestro tema. Dice, el valor de la sabiduría. El honor se halla en seguir los consejos de los padres, pero la ruina en la compañía de los ladrones. Dice, 1. Generalmente, ¿de dónde viene la mejor instrucción? Versículo 8. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces, ¿de quién viene la mejor instrucción? En nuestros casos es de nuestros padres, de nuestros padres. No les ha pasado que siempre nuestros padres hay algo que siempre y siempre nos repiten y ellos lo repiten porque ya han pasado esa experiencia. Lo repiten para que nosotros vayamos por el buen camino. Nos repiten para que no cometamos los errores que ellos tal vez cometieron. Entonces, nuestros padres también nos dan buenos consejos y debemos honrarlos y agradecerlos también eh, por los consejos que ellos nos dan. Dice, en tu opinión, ¿siempre tienen la razón los padres? ¿Ustedes qué dicen? Debate, ¿sí o no? ¿Siempre tienen la razón los padres? Como que siempre no, pero a veces sí tienen la razón, pero no siempre. Bueno, dependiendo también tal vez, no sé. Si son cristianos y son fieles a Dios y se basan en la palabra de Dios, sí van a tener la razón. Pero Ujú, si no se basan en la palabra de Dios, no. así es. Es lo que yo ¿Alguien creo. más? No, porque son seres humanos y se equivocan y no son. Ajá, Ah, muy bien, claro. también. Eh, en sí, la respuesta sería un no, porque no es siempre. El único que sí, siempre su opinión y sus palabras, sus consejos son buenos, son solamente de Dios. Porque su palabra dice que Él no cambia, que Él es bueno, que Él es misericordioso. Entonces, nuestros padres también pueden cometer errores, aún siendo cristianos, aún eh, cometen esos errores. Dice nuestro punto 3, ¿qué recibe el hijo que sigue los consejos de sus padres?
versículo 9. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces, ¿qué recibe el hijo que sigue los consejos de sus padres? Literalmente, según el versículo 9, nos dice, adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Pero, ¿qué significa esto? Significa que yo recibiré un adorno de gracia en mi cabeza y collares a tu cuello. ¿Qué dice más abajo? Dice, la guirnalda y los collares significan premios de honor o joyas que le hacen a uno verse más atractivo. Por lo tanto, el joven que obedece la instrucción de sus padres atrae la atención y recibe respeto. Cuando el versículo 9 nos dice acerca de adorno de gracia y collares a tu cuello, se refiere a que recibiremos honor. Así como cuando, cuando hay una competencia de carrera y y el primero se lleva la medalla, recibe una medalla como algo de honor, como un hijo que honra a sus padres. Ahora, vayamos a nuestro punto 4. Dice, ¿a qué nos invitan los malos amigos? ¿Qué nos dice versículos del 11 al 12? Y dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, enteros como los que caen en un abismo. Suena un poco extraño, ¿no? ¿Cierto? Pero ¿a qué nos llevan los malos amigos? Escuchen muy bien, dice, si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. ¿Alguien pudo entender? Como que te inducen a matar, a golpear, Ujú. a Así ser es, violento. así es. Pero sí, el versículo 13 nos habla acerca de robar. El versículo 14 es confiar en la suerte. Y el 11 y el 12 serían matar. Y sí, en el 11 y 12 es a matar. Ujú. Eso lo vamos a repasar también la próxima semana para poder aclararlo. No se olviden, si no me hacen recordar también, para poder aclararlo a través con tal vez hay una traducción un poco más clara que nos pueda ayudar a entender estos versículos. Ahora vamos a seguir con nuestro punto 5. Dice, si te llaman para que andes con ellos, ¿qué debes hacer? Versículo 15. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. ¿Qué debemos hacer? Apartarnos de ellos. Apartarnos de ellos. Porque si lo que ellos hacen no nos está llevando a agradar a Dios, entonces es mejor apartarnos de ellos. ¿Cuáles son las consecuencias
en seguir a los malos amigos, versículo 16 al 18, porque sus pies corren hacia el mal, van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y sus almas tienden lazo. Entonces, nos dice que sus pies corren hacia el mal, sus pies corren hacia el mal, sus pies corren hacia el mal, porque eso era lo que nosotros hacíamos antes de conocer al Señor. Solamente pecábamos contra Dios, corríamos hacia el mal, hacia nuestros deseos, hacia el pecado. Mas ahora, por la gracia de Dios, tenemos un camino bueno, un camino recto, un camino donde debemos agradar al Señor. Versículo 19. Tales son las sendas o caminos de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. ¿A qué nos lleva seguir con los malos amigos? A la codicia, a la codicia. Y, bueno, vamos a poner a la codicia. Ahora, dice, en los proverbios te darás cuenta que el justo gozará de una vida larga, pero el necio sufrirá la muerte en su juventud. Es un principio general que tiene bastantes excepciones. De cualquier manera, el justo evita situaciones de riesgo, descansa mejor porque tiene una conciencia limpia y tiene amigos que lo protegen y apoyan en épocas difíciles, por lo que él tiende a vivir más años. Por el contrario, el necio o injusto se involucra en situaciones de violencia. Sus amigos lo pueden traicionar. No descansa bien por su mala conciencia y no tiene apoyo en días de tribulación. Así como los de la mafia, esta persona tiende a morir antes de llegar a su vejez. Digamos. Dice, la ruina llega a los que rechazan la oferta de la sabiduría. ¿Por dónde anda la sabiduría buscando alumnos? Versículos 20 y 21. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Ahora, algo que me olvidé de mencionarles en el libro de Proverbios es que no todas las cosas se pueden tomar también literalmente. No es, no es que la sabiduría es una persona que está buscando, sino se está refiriendo a que Dios da la sabiduría. Ahora nos dice, clama a las calles en lugares principales y entrando por las puertas. O sea, lo que nos quiere decir es que Dios es el que da la sabiduría, pero muchos la rechazan. Rechazan el consejo que Dios nos quiere dar para que tengamos un camino correcto, para que vayamos y prosperemos también en los caminos del Señor. Ahora, 2. ¿A quiénes llama la sabiduría? Versículo 22a. A los simples. A los simples. Muy bien. ¿Y quiénes son los simples? Dice, esta persona no tiene dirección para su vida. No está entregada al mal, pero está abierta a probar lo que se le ofrece.
Esa es una persona simple, que no tiene una dirección, pero puede probar lo que se le ofrece. Ahora también nos dice, ¿para quién más? En el versículo 22, para los burladores, Exacto. para los burladores. Dice, es arrogante, piensa que lo sabe todo y ve la sabiduría de la Biblia como algo que le impide el progreso de la humanidad. Y en este mundo hay muchos que dicen que la Biblia no es real, que es mentira y que tantas cosas que se dicen, pero nosotros debemos confiar en el Señor. Nosotros creemos por fe, pero también la Biblia ha sido demostrada a través de los hechos. Hay varias cosas que en la Biblia están escritas y que han sucedido y sucedieron. Hay evidencias de las cosas que han pasado en la Biblia. Eso es lo bueno, que podemos confiar en el Señor. Y por más que vengan a, a decirnos a decirnos todas estas cosas, debemos seguir confiando en el Señor. Ahora vamos al versículo 22, la tercera parte. ¿Para quién también? Para los Para los insensatos. Insensatos. Dice, tal persona odia la sabiduría y no quiere oír su voz porque no interesa en las cosas de Dios. Es como en estos tiempos hay científicos que son cristianos y hay científicos que también son ateos. Eh, pero cuando uno es científico, se va a maravillar de la creación de Dios, de todo lo que Dios ha hecho de, a través de la creación. Él hizo los cielos. O sea, ¿cómo podemos entender que, que algo se haga por sí mismo si es Dios quien lo hace? Dios está en control de todas las cosas. Ahora sigamos, ya nos queda un poquito para poder terminar. Dice, ¿puedes dar una descripción de estos tres? Del simple, del burlador, del necio, según tu propia experiencia con tales personas. Eso lo desarrollan de manera personal. En caso hayan pasado alguna situación así, tal vez un, tal vez un compañero en la universidad, un compañero en el colegio o algún vecino. Eso se pone de manera personal y sigamos. ¿Cómo respondieron el necio, el simple y el burlón a la invitación para conocer los consejos de Dios? ¿Qué dice el 24 y 25? Por cuanto llamé, y ahora ahí nos damos cuenta que Dios era el que llamó. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese.
sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. ¿A quién les dice esto? Al necio, al simple y al burlón. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? No escucharon a Dios y desecharon, No, no quisieron desecharon escuchar. el consejo de Dios. No escucharon a Dios y desecharon su consejo. Ujú. ¿Qué pasará con los que rechazan la sabiduría? Y ahora vienen las consecuencias. Dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Ellos no pueden descansar en paz. Ellos no pueden en ellos estarán angustiados, ellos no descansarán, pero nosotros sí tenemos consuelo en Dios, tenemos a un Dios que está en la tribulación, un Dios que está en nuestra angustia. Tenemos un refugio en nuestro Dios, pero ellos no tienen ningún refugio. Ahora nos dice, después de rechazar la sabiduría, se le puede encontrar nuevamente 28 al 30. Entonces me llamarán, esta es la respuesta que da Dios. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Y las consecuencias, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Entonces, ¿qué pasará con los que rechazan la sabiduría? Que ya no hay más oportunidad, porque nos dice que lo buscaron de mañana y Dios dice, y no me hallarán. O sea, estos hombres desecharon el consejo de Dios tan firmemente que Dios ya no los escuchará porque aborrecieron sus consejos, aborrecieron su palabra. Ujú. Pero ahora nos da lo contrario. Pero ¿qué pasará con el que responde a la sabiduría? Versículo 33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Entonces hay dos cosas. Habitará confiadamente. Es que tenemos a Dios, podemos confiar en Él. Y también nos dice que que viviremos tranquilos sin temor del mal. Sin temor del mal. Ujú. Y por último, a fin de cuentas, ¿quién es la sabiduría? Vayamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 30.
El que le encuentra lo lee, por favor. 1 Corintios, versículo 30, del capítulo 1. ¿Quién es la sabiduría? Amén. Dice así, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así es. Eso pasa, en conclusión, ¿qué es lo que pasará con los que rechazan a Cristo? Ya hemos visto las consecuencias arriba. Y también hemos visto quiénes son los que responden a la sabiduría, de que habitarán confiadamente, que viviremos tranquilos y sin temor del mal. Entonces en el 7 nos dice, ¿quién es la sabiduría? La sabiduría es por medio de Cristo, por medio de Cristo.